Hermanos, que Dios bendiga cada una de sus vidas. En este día veremos una de las razones por las que el pueblo de Israel se apartó de Dios aún después que Él les sacó de Egipto y les libertó de la esclavitud. Recuerde que la libertad física de Israel simboliza y representa la libertad que Dios nos ha dado a nosotros, sacándonos de la esclavitud del pecado y de los lazos de Satanás. Este estudio debería de enseñarnos a nosotros el error que cometió Israel y a no seguir su mal ejemplo. En el libro de Éxodo nos dice la palabra de Dios que después de que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo en seco y vio que Dios había destruido a los egipcios, todo el pueblo junto con Moisés levantó un canto adorando y alabando a Dios por su poder y por su misericordia. Éxodo 15, 1 y 2 dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El versículo 9 al versículo 13 dice: El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Este es el cántico de Moisés y el pueblo de Israel. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Israel anduvo por el desierto por 40 años, pero después de haber salido a los 3 meses, Dios lo llevó hasta el monte de Sinaí. Ahí Dios le habló a Moisés. En el capítulo 19, desde el versículo 3, dice así la palabra: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces ponga atención a esto. El pueblo de Israel, a quien Dios había sacado de la servidumbre y aliviado de su sufrimiento, el pueblo a quien Dios le había dicho que era especial ante sus ojos, no por lo que él era, sino por lo que Dios había hecho con ellos. Dios le dijo: Eres un pueblo especial porque yo te he amado. Este pueblo escogido entre todas las naciones del mundo reconoció la bondad de Dios. Reconoció que entre todos los dioses que el mundo tiene, solo Jehová es el verdadero Dios. Y reconoció que Dios era digno de toda gloria y de toda obediencia. Y por eso es que cuando Moisés baja del monte y les refiere a ellos las palabras que Dios le había dado, ellos le dicen: todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo haremos. Seremos obedientes y seremos fiel a Dios. Pero a pesar de todo esto, el pueblo escogido se apartó de Dios y se prostituyó con dioses paganos. Esto lo vemos una y otra vez a través del Antiguo Testamento.
Y una y otra vez también vemos la persistencia de Dios como un marido que está dispuesto a perdonar a su mujer infiel si solo se arrepiente de su adulterio y se vuelve a él. Creo que es uno de los profetas donde Dios le dice a Israel que él se acuerda de la fidelidad de su juventud. Y le dice, me acuerdo cuando Israel era santo a Jehová. Me acuerdo cuando Israel se apartaba y se separaba del mundo y se ofrecía en servicio exclusivo para Dios. Pero después le dice, creo que es por medio de Jeremías que Dios le dice a Israel, ¿qué maldad te he hecho? ¿Qué es lo que sucedió para que ustedes se alejaran de mí? Y vean a las demás naciones del mundo, y vean y desen cuenta que ninguna de ellas se aleja y se aparta de sus dioses, aunque no son dioses. Y ustedes me han dejado a mí y se han apartado de la verdadera fuente de agua viva. El profeta Oseas nos da una de las razones que hizo que Israel dejara y abandonara a Dios. Oseas 13, del versículo 1 al 6, dice así: Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Escuche bien esto, versículo 4, 5 y 6. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. La razón por que Israel se había olvidado de Dios fue porque cuando tuvieron abundancia, su corazón se enorgulleció y creyeron no tener necesidad de Dios. Pero Dios le recuerda en el versículo 4 a Israel de que Él es Jehová su Dios desde la tierra de Egipto. Y lo que Dios quiere que Israel comprenda es que no se olvide de que Él había sido el que los había sacado de Egipto y de la esclavitud. Que no se olvidaran de que Dios había estado con ellos en Egipto y que Él había permanecido con ellos desde el día que salieron de Egipto. En otras palabras, Dios quería recordarles a su pueblo de que Él había sido fiel con ellos. Y les aclara en ese mismo versículo 4 que no hay otro Dios fuera de Él y que no hay otro Salvador fuera de Él. Y es bien interesante porque Dios les dice, no conocerás a otro Dios ni a otro Salvador, sino a mí. Y nos da a entender esto a nosotros, que el mundo y las naciones y los hombres tienen muchos dioses y muchos salvadores. Según ellos, son salvadores y son dioses. Pero para el pueblo del Señor, el pueblo de Dios tiene por mandato no conocer ni amar a otro que no sea el verdadero Dios y el verdadero Salvador. Dios le dice a Israel, no te olvides que yo soy el que te salvó de la esclavitud. No te olvides que yo soy el único Dios y he estado contigo desde la tierra de Egipto. Desde el momento y el día que saliste de la esclavitud, yo he permanecido contigo. Además de eso, en el versículo 5, Dios le dice a Israel, yo te conocí en el desierto, yo te conocí en la tierra seca.
Ya le dijo que él había sido el que los sacó de la esclavitud y que había estado con ellos desde el día que salieron de Egipto. Y aquí les dice que en la tierra árida y seca, allí estuvo él con ellos y los conoció. Y yo he hablado en varias veces sobre lo que significa esa palabra, el conocer. No solamente es de saber de alguien o conocer de alguien, sino que la palabra significa tener amor por alguien. Se acuerda que estudiamos por varias semanas lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, y donde Pablo dice de que Dios conoció a aquellos que Él salvó desde antes, queriendo decir de que Dios ha amado a los que Él salva desde antes de la fundación del mundo, porque los amó y los conoció, los salvó y los llamó y los justificó y los glorificó. Pues aquí también es lo mismo. Dios le dice a Israel: yo te conocí en el desierto, yo te amé en el desierto, yo te amé en la tierra seca, en la tierra donde no abunda el agua, donde no abunda comida, donde no hay vida. Aún allí yo te amé, y porque te amé en la tierra seca, donde no hay agua y donde no hay vida, allí fui tu pastor, allí te alimenté, allí te sostuve. No pereciste porque yo te conduje por pastos. El versículo 6 dice: en sus pastos se saciaron. Y repletos se ensoberbeció, se enorgulleció su corazón. Por esta causa es que se olvidó Israel de Dios, porque se saciaron y se llenaron. Ahora, lo normal sería que al recibir las bondades de Dios, el pueblo del Señor fuera agradecido y viviera de una manera de acuerdo a esa gratitud. Es normal para el pueblo de Dios hacer eso. Acuérdese que Israel ya lo había hecho cuando cruzó el Mar Rojo y vio que los egipcios quedaron ahogados atrás de ellos. Lo primero que hicieron fue que levantaron un cántico hacia Dios y reconocieron y dijeron: Jehová es mi cántico, Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza. ¿Quién como tú, oh Dios, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en hazañas, hacedor de maravillas? No es normal del hombre inconverso, del que no conoce a Dios, agradecerle a Dios por lo que Él tiene, pero sí es lo natural del pueblo del Señor que salga un agradecimiento por lo que Dios le ha dado. Israel también vimos los pasajes que leí al principio en Éxodo, de que después de que Moisés bajó del monte de Sinaí y les dijo: esto es lo que Dios demanda, el pueblo dijo: todo lo que Dios ha dicho lo haremos. Entonces, la respuesta que el pueblo de Dios debería de dar a las bondades de Dios es el agradecimiento y vivir una manera que es de acuerdo a ese agradecimiento. Israel dijo: haremos todo lo que Dios nos ha mandado, seremos obedientes, seremos fieles. Esa sería la respuesta del pueblo de Dios hacia las bondades de Dios: el ser obediente, el ser fiel, el ser grato, el ser agradecido por todo lo que Dios le ha proveído y todo lo que Dios le ha dado. Sin embargo, la respuesta del pueblo de Dios, según Oseas, no fue esa, sino que la provisión de Dios les causó a Israel un desagradecimiento. Causó en ellos un desprecio por Dios. Les hizo que se olvidaran de Dios. Dios les dice: por esta causa se olvidaron de mí. La causa fue que se saciaron y se llenaron, y por eso es que se alejaron y se olvidaron de Dios. Qué bien que nosotros reconozcamos que es Dios el que nos sacó de nuestra esclavitud y que ha sido Dios el que nos ha pastoreado en todo momento, especialmente en los momentos de escasez y en los momentos de sequedad. Dios nos ha proveído, y es porque Dios nos ha proveído que ninguno de nosotros está mendigando pan. No permitamos que nos sacien las cosas que el Señor nos ha dado.
y que nos olvidemos de Él creyendo que no le necesitamos. No hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Salvador sino Él. Y no hay otro proveedor sino Él. El pecado de Israel no fue en sí el tener abundancia. Nosotros conocemos de Abraham, que era un hombre riquísimo en ganado, en oro y en plata. Sin embargo, la palabra le llama amigo de Dios. Job, el más grande de los orientales, dice la palabra que era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Pablo, hermano, se recuerda a usted de que en la carta a los Filipenses, él dice, si alguien confía en la carne, yo más. Y empieza Pablo a dar sus credenciales. Pero después de eso, él dice, y todas esas cosas yo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nadie podía quitarle lo que Pablo era, pero él no confió en eso para justificarse delante de Dios. De igual manera, nadie podía quitarle a Abraham o a Job lo que tenían. Sin embargo, no se saciaron, no se llenaron de esas cosas, sino que su necesidad era de Dios. El Señor no dejó a su pueblo sin castigo por el pecado que había cometido. Oseas 13, 7 y 8 dice, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Ustedes se podrían imaginar lo que es encontrarse con una de estas fieras y quedar vivo. Y lo que el Señor quiere que entendamos y quiso que entendiera Israel en este entonces cuando escribió este libro, Oseas, es de que Él no dejará a su pueblo sin castigo por el pecado, por haber cambiado su gloria por las vanidades de este mundo. Lo desgarraré, dice el Señor, los haré pedazos y los devoraré. El castigo de Dios no va a ser algo leve o algo insignificante, sino que va a causar dolor. Y el punto aquí es que el pueblo sepa claramente que las cosas del mundo nos pueden apartar de Dios. Guardémonos de este pecado, hermanos. Agradezcámosle a Dios siempre por todo lo que Él nos ha dado, pero no dejemos que esas cosas nos alejen y nos aparten de Él y que pensemos que esas cosas nos pueden saciar y llenar de tal manera que no necesitemos de Dios, que es nuestro Salvador y la verdadera fuente del agua de la vida. Que el Señor le bendiga.